Volvemos a las epístolas de los Hebreos. Cuida tu tierra. Este pasaje es una continuación del que ya vimos por última vez cuando hablábamos de la epístola de los Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y hoy vamos a leer capítulo 6, versículos del 1 al 12. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron el don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Porque la tierra, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, reciben la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición, y su fin es ser quemada. Pero aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a ustedes estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vivimos en un mundo en el que ahora está de moda lo de cuidar la tierra. Y me parece que esto de cuidar la tierra es interesante, pero tenemos que cuidar la tierra no porque lo diga un sector de la población o porque lo diga otro sector de la población, dependiendo de su ideología. Yo no sé por qué alguien se apropió de esto de cuidar la tierra, porque sí. Porque desde el principio, cuando leemos la Escritura, vemos que lo que Dios nos dice es que tenemos que administrar la tierra y que tenemos que cuidarla. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú tienes que cuidar la tierra. Ya está. Aquí no es cuestión de si soy de un signo político, si soy de otro signo político, si tengo un pensamiento, tengo otro. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes que cuidar la tierra. Y leí en una página algunas cosas que me parecen interesantes que podríamos hacer si queremos cuidar la tierra. Las voy a enumerar. Dice, primero, ahorra agua. Jóvenes, ahorren agua. Amen al Señor y amen a sus padres. 2, usa menos el coche. Posible, camina un poquito más. ¿Nos vendría mejor? Yo camino, aunque no me lo creas, Ahorra energía eléctrica. Usa la que es necesaria. Llena la lavadora, no la pongas a la mitad. Tantas cosas más. Disminuye tus desperdicios. Recicla. Compra sabiamente. 7. Aprovecha la energía solar. Pero esto no es poner placas solares. Esto abre las cortinas y sube las persianas, por favor. ¿Sí? Usa menos detergentes industriales. Cuida los bosques. Y por último dice, cuida lo que tiras en la calle. No tires basura, porque esto tupe las alcantarillas y tantas cosas más y ensucia. Estas son algunas de las recomendaciones. Si habláramos con alguien que tiene un poquito de más experiencia en esto, nos diría muchas más cosas que podemos hacer. Pero tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables. Ahora, ¿cuáles son las cosas que deberíamos hacer para cuidar nuestra tierra espiritual? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta si yo quiero tener mi vida espiritual en orden y que mi vida espiritual pueda verdaderamente ser cuidada y dar un cierto fruto? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? Pues en el texto que hemos leído tenemos algunas de esas cosas y vamos a intentar mirarlas y vamos a intentar aprenderlas. El autor ahí, fijaros que en los versículos anteriores y en estos también, hace una acusación, una advertencia acerca de la inmadurez espiritual. Y hace una advertencia acerca de esto
insistiendo en la necesidad de que como hijos de Dios, que ya hemos sido alimentados con leche espiritual, ahora comamos alimento sólido para que podamos seguir adelante. Si comemos un alimento sólido, si nos sumergimos en la palabra, si conocemos más al Señor, entonces caminaremos hacia la madurez que Dios espera que tengamos. Pero lo que está invitando el autor de Hebreos es a que sepamos distinguir dónde encontrar ese alimento sólido y cómo encontrarlo. Entonces nos está haciendo una invitación a dejar las doctrinas elementales de Cristo, aquellas cosas que son básicas y que son fundamentos, pero no permanecer constantemente en ellas. Eso no quiere decir, por supuesto, que abandonemos aquellas verdades bíblicas, aquellas verdades básicas en las que nos hemos fundamentado. Por supuesto que no. Pero el crecimiento se produce cuando sigues edificando sobre lo que ya un día construiste. Es decir, cuando se hace una edificación se pone primero los cimientos. Y esos cimientos es lo que van a sostener o van a ayudar a que todo lo que se pone encima pueda ponerse encima. Porque si no tiene buenos cimientos, todo lo que se construye ahí, entonces ¿qué va a pasar? Que entonces se va a venir abajo o no va a tener consistencia. Entonces necesitamos edificar sobre lo que ya hemos edificado y hacerlo bien. Entonces esas doctrinas elementales de las que habla la carta, esas doctrinas elementales no eran un invento, sino que eran algo que habían conocido y aprendido del judaísmo. Eran cosas que habían visto y que practicaban, y que lo que hicieron fue adaptar todas esas cosas que hacían, adaptarlas al nuevo entorno de la fe cristiana. Pero esto sí, dándole un contenido cristiano o dándole un contenido donde el Mesías pudiera ser protagonista. Por lo tanto, todas aquellas creencias, todas aquellas prácticas que los judíos habían realizado, ahora se convertían en un fundamento para la verdad cristiana, para la vida cristiana. Es decir, tomaban aquellas enseñanzas o aquellas cosas y las convertían en algo nuevo dentro de su fe en el Señor. Por lo tanto, el alimento sólido significaba profundizar en todos los temas bíblicos, como el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, y a la luz de la enseñanza sobre Jesús como Hijo de Dios y sumo sacerdote del nuevo pacto. Todo eso que ya hemos ido viendo, de ese nuevo pacto, de ese sumo sacerdote, todas esas cosas que se iban haciendo, practicando, tenían que ser expuestas a lo que Cristo había enseñado. Por lo tanto, hay ahí enseñanzas que se resaltan, como la doctrina de bautismos, que tenía base en un lavamiento ceremonial judío. Es decir, se lavaban como señal de que estaban siendo lavados de sus pecados, y esto también tenía que ver con ese contexto. Tomaron el bautismo o algún lavamiento que se hacía en el contexto del judaísmo para tomarlo como algo visual de que por medio del bautismo se identificaban con Cristo. No es que el bautismo salve, no salva, el bautismo no salva, pero era identificarse con aquella muerte y resurrección, ya sabéis, sepultado con Cristo, resucitado juntamente con Él. En la práctica del bautismo que hicieron los primeros cristianos era en base también a aquello, pero también en base a una ordenanza del Señor, que Él mismo fue el que dijo que fueran bautizados. Esa fue la indicación del Señor. Pero además también la imposición de manos era una práctica judía y que se asoció con la oración. Se oraba y se imponían las manos. Y todo esto lo hicieron los primeros cristianos adoptando aquellas costumbres que los judíos hacían, simplemente ahora como hijos de Dios. Pero claro, llegó la persecución. Cuando se escribe la carta de Hebreos había persecución, y con la presión de la persecución, los que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, de alguna manera, debido a esa persecución, estaban abandonando algunas de esas prácticas que eran ahora tomadas por el cristianismo. Y pensando en ello, pues entonces se les anima a no abandonar esos principios básicos de arrepentimiento y fe, de bautismo, de imposición de manos y la oración, de la resurrección y del juicio venidero. Son cosas que el autor de Hebreos recuerda, pero en las que hay que meterse un poco más. Siguiendo con los versículos del 4 al 6, esa advertencia es recordada más adelante, no solamente en estos versículos, sino que para aquellos que abandonaron la fe de manera momentánea o de forma definitiva, porque se separaron de Cristo
y del único sacrificio que perdona pecados, restaura vidas y que nos permite tener la vida eterna. Al rechazar a Jesús, muchos de esos vuelven, dice el texto, a crucificarle. Y cuando le vuelven a crucificar porque niegan a Cristo, se están convirtiendo en enemigos. En enemigos de la fe, en enemigos de Cristo mismo y en enemigos también de su propia salvación. Pero sabiendo que nada es imposible para Dios, Dios nos ofrece esperanza para restaurar a todos los que decidieron hacer esto mismo. Han decidido separarse del Señor y lo que muestran con eso es que sus corazones se han vuelto a endurecer o es que nunca se ablandaron. Nunca cedieron al Señor, solamente a conceptos, ideas o un estilo de vida. No es que los destinatarios de la carta estén en esa posición. El autor de Hebreos solo está trayendo una advertencia, y es una advertencia que no se debe olvidar. Es bueno que los lectores de aquella carta, cuando se escribió, no se olviden de eso y que nosotros también lo tomemos en cuenta, que también lo consideremos. Ahora, os hago una pregunta, iglesia. ¿Puede abandonar la fe un cristiano verdadero? ¿Puede? Pues alguien puede tener la apariencia de estar realmente convertido, de haber sido iluminado y de incluso ahora negar toda la evidencia en cuanto a eso. Es lo que leemos en esos versículos. Se beneficiaron de todo lo que significa ser cristiano y recibieron todas las bendiciones que puede recibir el pueblo de Dios. Salvación, palabra, Espíritu Santo, y ahora lo rechazan. ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? Yo firmemente creo que el Señor llama, lo llama y es una vez y para siempre. Yo firmemente creo que no hay esa posibilidad de decir, me acerco un poquito. En realidad, lo que implica ese texto ahí, esos versículos del 4 a 6, cuando nos invita a volver a probar, implica experimentar algo de manera real y personal. Cuando tú vienes a decir que eres un hijo de Dios es porque verdaderamente tu vida ha sido transformada. No se trata de un sorbito, se trata de probarlo absolutamente todo. No se trata de un poquito, se trata de entregarse por completo. Esa es la diferencia. Pero hay más, hay más. Recibieron los beneficios del nuevo pacto aquellos que abandonaron la fe, considerándose entonces inmunes a caer en el abandono de la fe. Nosotros nunca abandonaremos la fe. Siempre permaneceremos. Yo con mucho cariño siempre digo que a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, yo no me congrego, pero yo estoy con el Señor. Estupendo. Pues adelante. Pero sí que se puede llegar a ver el fruto en aquellos que viven alejados del Señor. Y el fruto cuando vives alejado del Señor es distanciamiento de Dios, distanciamiento de su palabra, desobediencia, rebelión. Porque en la iglesia, congregarse está muy bien, pero ser parte de una iglesia no es poner nuestras posaderas sobre el asiento en el que estás ahora. Ser parte de la iglesia es servir, entregar, compartir, comunicar, ver, atender. Ser parte de la iglesia es mucho más que solamente asistir a algo. Por lo tanto, cuando nosotros nos congregamos, es parte de un fruto, del fruto de ya mi intimidad con Dios. Por lo tanto, cuando uno dice, voy a buscar del Señor, busca del Señor, pero busca también en la intimidad y busca también poder dar. Así que este texto nos alienta a que mantengamos la fe no como una obligación, iglesia. De verdad, es que a un cristiano no hay que obligarle ni siquiera, hay que animarle. Obligarle no, pero animarle sí. Entonces, no podemos obligar a la gente a que haga una respuesta de amor al Señor. ¿Saben por qué? Porque el que verdaderamente se convirtió ha sido sellado con el Espíritu Santo y el Señor que lo ama, tantas veces como lo llama, el Señor, tantas veces como lo llama, uno va y le sigue. Juan 10, 28 y 29. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen y me siguen. Si tú eres un hijo de Dios, dice primera de Juan, que verdaderamente se conoce a los hijos de Dios porque han sido sellados con el Espíritu Santo. Y porque tienen ese fruto. ¿Puede entonces un cristiano genuino abandonar la fe? Yo creo que no.
Yo creo que no. Y aquí es que consideramos la perseverancia en la fe, la perseverancia de los santos, consideramos además la posibilidad de decir, voy a vivir o voy a intentar, permítanmelo, voy a intentar vivir en la santidad que Dios me demanda para poder hacer aquello que Dios espera de mí. Entonces, fíjense que querríamos decir que los que son realmente regenerados nunca caerán. Pero lo real del nuevo nacimiento se prueba por esa persistencia en la fe. Mira, todos tropezamos, todos caemos, todos también tenemos situaciones difíciles y a veces dudamos. Bueno, si eres un mortal como yo. Todos dudamos, pero permaneceremos, porque oiremos la voz del pastor y le seguiremos. Y fíjate que aunque es una advertencia un poco dura, los versículos ahí del capítulo 6 muestran por primera vez un tono cariñoso. Pero queridos hermanos, el tono cariñoso de esas palabras muestra complicidad con la gente que recibió la carta, con esa congregación, con ese grupo, con esa gente. No solamente complicidad con ellos, sino que muestra que los conoce. Pero no excluye la posibilidad de que algunos de los que están ahí sean rebeldes de corazón, y a menos que haya habido un cambio radical, comprobarán que se ha llegado a ese punto de un abandono de la fe. Eso tiene una palabra con la que lo conocemos, es la apostasía. La apostasía es algo real. La apostasía, el abandono de la fe. Pero a mi modo de entender, de aquellos que se acercaron, pero nunca fueron. Parecían, pero no eran. Probaron, pero solamente un sorbito y no todo. Los que en realidad no son parte, se irán quedando en el camino. Pero no porque vayan a otra iglesia, no, que eso es, mira, hasta bueno. Porque si alguien no se siente cómodo en un lugar, es mejor que vaya al lugar donde se siente cómodo. Eso sí, si no has resuelto las cosas del lugar donde te fuiste, entonces al lugar donde vayas también las vas a llevar. Por lo tanto, tú tienes que saber que yo tengo una realidad, se van quedando en el camino, se van a otra iglesia. Oye, pues mira, gloria a Dios. Pero cuando hay que lamentarse y llorar es cuando alguien que parecía que se acercó desperdició la oportunidad y se volvió al mundo completamente. Y cuando le hablas de esperanza o le hablas de volver al Señor, desprecian esa invitación. Consideremos entonces que tal vez nunca conocieron. No pasa nada, pero esforcémonos porque conozcan. Seamos testimonios, seamos ayuda, seamos una mano tendida para que un día puedan volver al Señor, puedan volver a aquel que les ama, aquel que necesitan en sus vidas. Entonces, puede ser que algunos se queden en el camino, pero otros se quedarán y algunos serán lastre. Con todo cariño lo digo. ¿Y por qué? Porque provocarán diferentes situaciones en las que se verá realmente cómo es su corazón. Provocarán divisiones, provocarán conflictos, se quejarán por todo y todo el día querrán ser cargados. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me encanta y me encanta recordar. Mi hijo Bernabé tiene 28 años y pesa, no sé cuánto pesa, menos que yo seguro. 90, pues menos que yo. Eso significa que tengo que ir al gimnasio Francisco, pero ya. Entonces, tiene 28 años, yo no me imagino a mi hijo Bernabé cogiéndolo yo en brazos. Puedo en un momento determinado, sí, si hago un poquito de fuerza, después me tendré que tomar un Valium o algo de eso para la espalda, pero puedo ir un poquito, lo cojo así en peso, pero no se me ocurre a mí coger a mi hijo de 28 años en brazos. Hay gente en la iglesia que quiere que todo el tiempo los estemos cargando. Madura en la fe, cuida tu tierra. Madura en la fe. Sigue adelante. Si realmente eres un hijo de Dios, avanza en tu conocimiento de Dios y en tu comunión con Él. Y a veces la gente muestra todas las señales de la conversión, pero se apartan de Cristo después de un tiempo y demuestra que nunca fueron hijos de Dios. La advertencia es para aquellos que parece que están en la verdad, se conforman con ella por un tiempo y luego por distintas razones renuncian a ella. La continuidad es la prueba de la realidad. Si continúan, si perseveran, ahí veremos su constancia. Si continúan, si perseveran y maduran. Aquellos que perseveran son los verdaderos santos. Por lo tanto, hoy esta palabra es para animar a aquellos que son santos. Si no lo eres, esto no tiene que ver contigo.
Pero aquellos que son santos necesitan ser animados a continuar. Y después en adelante, en los versículos del 7 al 12, Jesús, el ejemplo es como el de Jesús con la parábola del sembrador que leímos antes. Ahí Jesús usó 4 clases de terrenos para explicar cómo eran las personas que respondían al Evangelio. 4 clases de terreno. Pero en Hebreos, en este texto, solo hay 2 posibilidades. La buena tierra y la mala tierra. La buena tierra es la que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce la hierba y para provecho de los que la cultivan, y es una buena tierra. Y eso se refiere a aquellos que perseveran en oír y obedecer la palabra de Dios y que por su gracia son fructíferos, dan fruto. Y la mala tierra es la que produce espinos, abrojos y que es desechada, está cercana a la maldición y su fin es ser quemada. Y esto describe a aquellos que endurecen sus corazones con la incredulidad y se alejan de Dios. Una vez una mujer me puso un ejemplo sobre cómo se diferencian el trigo y la cizaña. El trigo se diferencia de la cizaña, es que en realidad son muy parecidos. Pero el trigo, cuando le sale el fruto, por el peso se dobla. Pero la cizaña, como no tiene fruto, siempre permanece erguida. Por lo tanto, la cizaña siempre va a mantener su orgullo y su falta de humildad. Y el que lleva fruto se arrepentirá, pedirá perdón, volverá al Señor, restaurará todas las cosas, buscará la paz, porque tiene fruto. El autor no indica un campo intermedio aquí en Hebreos para esos que son perezosos y los lentos. Quiere que sus lectores estén seguros de pertenecer a la primera categoría, a los que son buena tierra. ¿Y tú eres de buena tierra? ¿Soy yo de buena tierra? Ahora siguen las palabras de aliento y después de las directas advertencias, el autor dice: estamos persuadidos de cosas mejores en el caso de aquellos que son amados por el Señor. Y más particularmente nos sugiere que debemos pertenecer a la buena tierra. Versículo 7. Entonces estos recibirán las bendiciones de Dios que conducen a la salvación. Y la confianza, su confianza, está parcialmente basada en el recuerdo de aquella conducta pasada y presente, pero mirando la justicia de Dios. La obra y el amor que le han mostrado fueron literalmente por el nombre del Señor. Y esto incluye ministrar a los santos. Por eso la madurez es para ayudar a otros. Os digo una cosa, no sabéis el dolor que se produce en mi corazón, lo digo con sencillez, de verdad. No sabéis el dolor que se produce en mi corazón y el cansancio que me produce cada vez que invito a alguien a servir o a hacer una tarea porque veo su crecimiento espiritual y me dice que no. Es como si me metieras una puñalada, que nunca he recibido una, pero quiero imaginar que duele mucho. Y si a mí me duele, de verdad, ¿qué es lo que pensará el Señor cuando le ponemos tantas excusas? Pues dejadme deciros una cosa. En 3.16 hay trabajo para aburrir. Es más, te voy a decir algo. No te lo voy, ni siquiera es profecía. No es ni profecía. Viene más trabajo. Santo. Pues que nos coja confesados, como dice el otro. Viene más trabajo. Maduremos para que podamos hacer aquello que los santos merecen recibir, iglesia. Este es el ejemplo. Y más adelante se nos habla más de esto. Y el autor dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. No está diciendo sencillamente de una retribución por servicios prestados. Está hablando de realidades de vidas espirituales que se viven para Él, que viven dejan atrás el pasado mirando el futuro con Cristo. El tema de la fidelidad de iglesia, el tema de la fidelidad de Dios, se puede ver en estos versículos, pero la semana que viene hay mucho más acerca de eso. Hablaremos de eso. Y por último, los 2 versículos, el ardiente deseo del autor es que cada uno de sus amigos persevere como un cristiano verdadero. Que persevere, que esté ahí, que sea fiel a Cristo, que se preocupe por los otros, que trabaje por el Señor y por la iglesia,
que ponga su esperanza en la vida eterna, que mira al Señor a pesar de las cosas que están alrededor, y que cuando su mayor enemigo, que puede ser la pereza, aparezca, intente en este caso cambiarlo por un celo por el Señor, para mantener siempre esa llama viva. Por eso te dije, esta palabra es para los que están en buena tierra. Los que están en mala tierra decidan qué van a hacer. Y una esperanza viva es la base para una efectiva vida cristiana en cualquier lugar. Y aquellos que tienen esa motivación no serán conquistados por la pereza, mirando siempre al Señor. Llegan a ser imitadores por la fe y por la paciencia de aquellos que heredan las promesas. Fe y paciencia para heredar las promesas que Dios ha dado a sus hijos. Entonces, iglesia, yo tengo que animarte a algo. Cuida tu tierra. Cuida tu vida espiritual. Que no seas perezoso en cuanto a la fe ni en cuanto a las cosas del Señor, sino estate dispuesto a hacer aquello que el Señor te pida. Que tienes muchas presiones alrededor. Oye, pues entonces habrá que despedir a las presiones o no hacerle caso. Habrá que caminar. Mira, si hay una figura en la sociedad española y mundial que a mí me sorprende y que admiro, es la figura de un árbitro. ¿Sí o no? O sea, yo tengo mi compañero de trabajo, su hijo es árbitro, y se me lo contó y tal cual. Digo, uy, ¿cómo se le ocurrió? Dice, no, pues si él está encantado de la vida. Digo, ¿cómo que está encantado de la vida? Dice, hemos ido a ver algún que otro partido y yo me he terminado marchando antes de tiempo, me decía mi compañero, pero él está ahí más feliz que pupa. Que tiene que cantar una falta, la canta, que tiene que sacar una tarjeta, la saca, que el árbitro, que el de la grada lo insulta, le da igual. Y a veces digo, oye, pues ¿será que la fe cristiana vamos a tener que vivirla como árbitros? Con todas las presiones y todas las cosas que hay alrededor, que nos apretan, que nos dicen, que... Dicen que la madre de los toreros sufre. Pues sí. Pero la madre de un árbitro. La madre de un árbitro. Sufrimos por causa de la fe, claro que sí, hay presiones de un lado y de otro, pero no te miremos a esas presiones. Sigue mirando a aquel que murió y resucitó, sigue mirando a la cruz, pon tu mirada en él y avanza confiadamente. Y además te invito a que juegues en el grupo ganador. Hay que saber elegir bien, ¿eh? Aunque te llamen pretencioso o otra cosa, pero no juegues por si acaso, sino con la seguridad de que eres salvo y eres un hijo de Dios. Oye, yo voy a ir el domingo a la iglesia porque, no sé, por si acaso, no lo sé. No se trata de eso. Edifica tu vida, cuida tu tierra, cuida que tu vida sea un campo tan precioso como este, multicolor. Así era el manto de José que le hizo su padre. De esos colores y alguno más tal vez es el arco iris, pacto de Dios con los hombres. De esos colores pueden estar pintados nuestras vidas. Como decía Mabel antes, puede que haya muchas presiones, muchas cosas que estoy viviendo en mi cuerpo, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso va mucho más allá de cualquier cosa. Analiza tus obras y mira la intención de tu corazón. ¿Con qué intención lo haces? Pregúntate cómo es tu fidelidad, que no se mide por la cantidad de veces que vas el domingo o durante el año a la iglesia o a las reuniones de entre semana. Nuestra fidelidad se mide por la obediencia, por la perseverancia a pesar de la oposición, por la capacidad de pedir perdón y de perdonar, por la disposición para arrepentirse, que significa darse la vuelta. El compromiso en servicio es la consecuencia de la intimidad con Dios. Nuestra madurez viene porque queremos entrar a la presencia de Dios. ¿Os acordáis cuando Moisés dijo, primero lo dijo el Señor y él le pidió al Señor que no lo hiciera, pero después él le dijo, oye, destruye todo esto y crea algo nuevo, destruye a este pueblo y crea algo nuevo? A veces uno dice, pues tendría que ser destruido todo y ser creado nuevo. A veces uno dice, Señor, ¿por qué me persigues? Señor, ¿por qué me amas? Señor, ¿por qué me buscas? ¿Por qué en todo apareces tú? Y yo tengo una respuesta para eso al final, ¿no? O sea, en mi momento de angustia puedo decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y
déjame. No me deja. El Espíritu de Dios dice a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Y que cuando ese versículo de Juan 15:5 dice, nada podéis hacer separados de mí, yo lo entiendo. No entiendo la vida sin Cristo. No entiendo la vida sin el Señor. No la entiendo. A veces me gustaría no tener al Señor para ser un poquito malo. A veces le digo a mi esposa, me dan ganas de hacer esto y esto y esto y esto, pero esto es de la carne. Vamos a controlarla. Vamos a sujetarla. Los que se ríen les está pasando lo mismo que a mí. Pues ese es el Espíritu de Dios, iglesia. Ese es el Espíritu de Dios que no nos deja, que nos atrae a Él siempre. Aunque de vez en cuando se nos va la olla. Cuida tu tierra. Oramos, cierra tus ojos. Señor, gracias por atraernos a ti. Gracias por invitarnos a la madurez. Gracias por advertirnos que pudiéramos caer. Y Señor, también mira corazones que hoy aquí necesitan tener un encuentro contigo. Un compromiso de decir, te seguiré. Señor, sí que reconozco que en la cruz moriste por mí para perdonar mis pecados. Si estás aquí en esta mañana y todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, si reconoces que eres pecador y todavía no le has dicho a Jesús, Jesús, te seguiré. Si no le has dicho, Señor, perdóname por todos mis pecados. En la cruz ocupaste mi lugar, pero hoy quieres decirle a Jesús, Jesús, te seguiré. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero seguirte, yo quiero estar en los de buena tierra. Levanta tu mano ahí donde estás. Si todavía no le has dicho, Jesús, me entrego a ti, renuncia a todo, me entrego a ti. Renuncia a todo para ganarlo todo. Es difícil, ¿verdad? A veces pensar que uno tiene que renunciar a todo para ganar todo. A veces perder es ganar. Y en este caso y con Cristo es una realidad. Y a ti, iglesia madura, sirve al Señor. Sirve al Señor.